Lo pongo a grabar entonces. Los saludo nuevamente. Buenas noches a todos. Qué lindo que se hayan conectado. Hay muchas personas en línea dedicando un momento, dedicando una hora a compartir, a hablar de este tema, nada más y nada menos de a quién le he cerrado mi corazón. Les cuento por qué surge este tema. Este tema lo elegimos para el mes de mayo, en el mes de febrero, cuando estuvimos armando con el equipo la agenda. Eh, ¿Qué pasó ahí? Hay alguien que subió. Ujú. Rosario. Ahí está. Bueno, hace un tiempo, en el mes de febrero de este año, cuando armamos la agenda para todo el año, armamos los temas. Siempre nos lleva un tiempo de interiorización, un tiempo para poder mirar una cierta secuencia. Las ideas bajan y las ideas se manifiestan sin saber muy bien de dónde vienen, ¿no? O sea, es muy, muy intuitivo el colocar el nombre de cada uno de los talleres mensuales. Y da la casualidad o la causalidad de que para el mes de mayo nos tocó este tema. ¿A quién le he cerrado mi corazón? Y tiene que ver con qué se opone a que podamos conectarnos con esta posibilidad inmensa de comunicación con todo el mundo que no se ve, con el mundo invisible que representa nuestro corazón. Hay un instituto que funciona en Estados Unidos, se llama Heart Math Institute. Ellos hace muchos años, trabajan estudiando el campo electromagnético de nuestro corazón. Entre otras cosas maravillosas que les voy a contar, ellos descubren que el campo electromagnético del corazón tiene un alcance inmenso. Si estoy sintiendo algo en este momento y estoy en una charla presencial, por ejemplo, el alcance de ese metasentimiento y de lo que transcurre en mi corazón tiene un alcance de 4 metros. Cuando la onda electromagnética de nuestro cerebro llega a 30 centímetros, no más de eso. También ancestralmente y basada en el aprendizaje que tomé de diferentes culturas de Latinoamérica, por ejemplo, los sacerdotes queros también nos muestran y nos enseñaron cómo cada uno de nosotros tiene alojado en su corazón la semilla de Inca, que es la semilla de la iluminación. Es decir, en nuestro corazón, que también se descubre que tiene toda una estructura y un componente neuronal, es decir, que hay una red de células interconectadas en nuestro corazón, em, nos muestra de la potencia que tiene esa capacidad de comunicación y ese órgano tan preciado para nosotros. Un órgano que, por cierto, no se enferma, es decir, funciona o deja de funcionar, funciona o se para, se obstruye y se para, pero no se enferma. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué generamos a lo largo de nuestra vida? ¿Qué heredamos también? Que se obstaculiza y que se impide con frecuencia nuestro contacto directo con nuestro corazón, a través del cual vienen las intuiciones, las percepciones, las metapercepciones y aquellas indicaciones que podríamos llamarle ese guía interior, ese maestro interior. Por eso me inquietaba y me gustaba este tema para que podamos compartirlo hoy, observando desde diferentes prismas esta, este contacto, esta posibilidad. Como les contaba, estos sacerdotes queros nos entrenaron para eso, ¿no? Para poder ingresar esa semilla de iluminación que está en cada uno de nosotros. Y ese camino, el camino que cada uno de nosotros haga para restablecer esa conexión, quizás sea el camino de nuestra propia vida, el camino para restablecer ese amor profundo hacia nosotros mismos. Es decir, difícilmente podamos decir que hemos abierto el corazón hacia afuera si primero no lo hemos abierto hacia adentro. Es decir, nos hemos dispuesto a mirarnos y a amarnos tal y como somos, en la manera en que estamos, en la manera en que nuestra historia es, en la manera en que nuestra historia fue.
Este instituto que yo les nombraba, el HeartMath, también a través de uno de esos experimentos que lo pueden buscar por internet, ellos descubren, el experimento consistía en colocar en una pantalla de televisión, una pantalla de televisión delante de una persona, diferentes tipos de imágenes que transmitían emociones fuertes y a su vez antagónicas, es decir, fotografías que podían causar mucho dolor o asombro y de pronto una fotografía que podía causar mucha risa o mucho distendimiento. Y sucedió lo siguiente, le conectaron a la persona, al voluntario que se ofreció a hacer el experimento, lo conectaron con diferentes sensores. Esos sensores estaban en su corazón, es decir, el objetivo del experimento era medir la frecuencia electromagnética y poder decodificar cuál es el idioma de ese corazón y cómo ese corazón se estaba comunicando en ese momento. Y sucedió lo siguiente. El corazón, es decir, las ondas electromagnéticas que captaban los sensores, anticipaban segundos antes de que la imagen nueva aparezca en el monitor, detectaban la emoción que producía la imagen. El propio voluntario era el que a través de un mouse decía cuándo quería que esa imagen cambie, es decir, no era algo controlado. Es decir, que nuestro corazón, en este caso el corazón que fue estudiado en ese momento, captaba segundos antes la imagen que físicamente se estaba plasmando delante. Ese fue el inicio de grandes conclusiones. Seguramente a nosotros hoy no nos extraña, porque estamos algunos quizás más sensibilizados que otros, captando determinadas situaciones, determinadas cuestiones que van ocurriendo, que van sucediendo y nuestro corazón se adelanta. Lo que sucede es que si estamos con mucha actividad cerebral, si nuestra cabeza está pensando todo el tiempo, si nuestra cabeza está buscando razonar todo el tiempo, si estamos dentro de una neurosis sin saber qué necesitamos y sin darle un orden o una prioridad a eso que necesitamos, ese grado de perturbación, ese grado de turbulencia cerebral nos impide ese contacto. Entonces vamos a ver cómo podemos trabajar para restablecer ese contacto con un comunicador tan fiel y tan nítido como es nuestro corazón. Si pudiéramos restablecer ese contacto, nos evitaríamos demasiados disgustos. Podríamos estar conectados mucho más tiempo al flujo del amor. Podríamos estar más presentes, más amorosos, más dispuestos, más serenos. Vamos a mirarlo desde este enfoque, desde el enfoque pragmático, y también vamos a abordarlo desde el enfoque sistémico. ¿A quién le he cerrado mi corazón? Entonces, ¿qué se opone a esa conexión? Cuestiones de la vida cotidiana, mis neurosis, mis problemas, mis preocupaciones, mi manera de comunicarme conmigo mismo. Eso en lo superficial. Y en lo profundo, quizás tenga que ver con alguien a quien yo internamente le dije que no, alguien a quien yo le he negado el amor, alguien a quien yo de manera consciente o inconsciente rechacé o aún hoy sigo rechazando. Y también me gustaría que abordemos en este tiempo que compartimos esta cuestión de por qué también el corazón de nuestros padres o ancestros pueden cerrarse. Y cómo nosotros, restableciendo el orden interno, podemos, sanando el vínculo, propiciar a que ese corazón vuelva a abrirse. Entonces me gustaría que hagamos entre todos un ejercicio en este momento
en pos de develar qué se opone a esa magnífica comunicación entre nuestro cerebro y nuestro corazón. Dependiendo del lugar donde estás, porque si estás en la calle o manejando, no vas a poder hacer esto, quizá en otro momento. Pero si estamos todos en casa y estamos en un lugar sereno y tranquilo, quizás podamos cerrar los ojos un momento, inhalar profundamente, entrar en un espacio interior, darnos un tiempo para ingresar a ese punto de intimidad dentro de cada uno de nosotros. Y puedo hacerme ahí, en esa calma, en ese punto, la pregunta: ¿a quién le he cerrado mi corazón? ¿A quién le dije que no? Puede ser una persona o puede ser también una situación. ¿A quién o a qué le dije que no? ¿Qué es lo que aún rechazo? ¿Quién es lo que aún rechazo? Quizás también algún aspecto mío que rechace, que me niegue a abrazar. Simplemente permito que venga una imagen. Doy espacio para recibir esa información. ¿A quién le he cerrado mi corazón? Inhalo profundo, exhalo y al tiempo de cada uno puede abrir los ojos y quizá pueda tener algún indicio de qué se trata, de qué persona, de qué situación, de qué aspecto. Y también me gustaría que observemos físicamente qué sucede en nuestro corazón. Físicamente. Si percibimos con ese no un cierre o una expansión, simplemente observar. Y si acaso con ese no el corazón se cerrara hasta físicamente, mostrándonos un movimiento de contracción, me pregunto qué cualidad de información podría yo captar con un corazón constreñido. Entonces sé que es difícil muchas veces decir sí a algo que duele. Sin embargo, aunque no sepamos el camino hacia una reconciliación, aunque no tengamos claro un camino hacia una reconciliación, solamente esa palabra sí puede ir permitiéndonos una expansión que habilite a nuestra alma, a nuestro inconsciente, a que por sí misma encuentre una solución. Entonces, los invito nuevamente a cerrar los ojos, a ingresar a ese punto de serenidad dentro de cada uno de nosotros, a través del aire que entra y que sale por nuestras fosas nasales. Nos damos un espacio para nosotros, íntimo. Vuelvo a mi interior, a mi corazón, y puedo hacerme nuevamente la pregunta: ¿a quién aún le niego el amor? ¿A quién le he cerrado mi corazón? ¿A quién le he dicho no? ¿A quién le digo no?
esa persona tiene rostro o no, es un aspecto, es una situación. Aprovechamos el ejercicio, el momento. Y así, sin tener quizás claramente de qué o quién se trate, con mucha humildad y entrega, asentimos hacia esa persona, hacia esa situación, mirando quizás detrás de esa persona o de esa situación. Reconociendo, dando un espacio para comprender que seguramente hubieron historias detrás que hicieron que las cosas fueran o sean como fueron o como son. Entonces, desde la plena entrega hacia ese misterio y solamente desde una actitud humilde, le decimos que sí. Simplemente esa palabra sí. Aunque creamos que es difícil, aunque nos cueste, aunque nuestra cabeza parlanchina se esté preguntando por el cómo, simplemente sí. Puede ser una persona, una situación, un aspecto mío, una condición actual mía, simplemente sí. Y observo qué sucede en mi pecho con ese sí. Observo qué sucede en mi corazón con ese sí. Solo observo. Inhalo profundo, exhalo. Una vez más. Una tercera vez. Puedo abrir los ojos y observar cómo estoy, cómo me siento. Y me gustaría escuchar cómo les fue, cómo están, si notaron algo, que notaron en su pecho, si se quedaron atrapados en ese cierre o quizás si algo empezó a abrirse. Dice Delfina, decir que sí me dio tristeza. Sí, sí. Ese sí nos permite ir al sentimiento más profundo, nos permite que la realidad emerja y con frecuencia por un tiempo emergen sentimientos como una tristeza primaria, como una alegría primaria, como un miedo primario también. Y el poder contactar con esa tristeza me permite dejar que eso exista y siga existiendo en mi corazón y que pueda expandirse. Y que, como me cuentan acá, Mariana también me dice lo mismo, ganas de llorar, ese llanto pueda tener un lugar, pueda tener un espacio. Muchas veces por inhibir nuestras lágrimas, por impedir nuestra tristeza, nuestro corazón se cierra y nuestros pulmones también se enferman. Esta tristeza primaria es sanadora y nos conecta con esa primer pérdida, cual fuera que haya sido, no sabemos, si de este tiempo o de otro tiempo.
Estoy leyendo sus mensajes. Delfina, ahí te comenté algo. Entonces, a todos los que sintieron esa tristeza, vamos a hacer algo para eso. Y ahora lo más sano es dejar que eso esté y permanezca ahí un momento. Me dice Claudia, pude ver mi rostro y corazón, el juicio sobre mí, al final pude abrir el corazón y decir que sí con mucho amor. También una sensación en la espalda, sentí una presión en mi pecho que luego se abrió y por fin pude entender. Bien. Decir que sí también me dio tristeza, sensibilidad, expandiendo la energía, dice Liliana. Rita, decir que sí me dio paz, serenidad. Se me comprimió el corazón y me dieron puntadas. Luego del sí cesaron las puntadas, pero no la compresión. Bien. Sentí mucho aire en mi pecho, terminé muy aliviado pero cansado, dice Marcos. Pamela, a varias cosas y personas les cerré el corazón, sentí presión en el pecho y me costó el sí. Se me frunció el ceño, ahí había enojo, al final asentí con tranquilidad. Bien, la propuesta es entonces hacernos la pregunta, ¿a quién o a qué le he cerrado mi corazón? ¿Y qué se opone a ese contacto? Entonces, dadas sus comprensiones y el fruto de sus experiencias luego de este ejercicio, les voy a comentar qué más obstruye este corazón nuestro, y son las emociones secundarias. Antes de entrar a este tema, voy a leer qué dice Gerardo: la sensación de un calambre o pequeña vibración en el pecho, insensibilizando la zona. Dina, me lleva a profundizar situaciones, sí. Diferentes estudios acerca de las emociones, de mi parte estudiadas desde el análisis transaccional, desde los estudios efectuados y realizados por Eric Berne, también tomados por Bert Hellinger como base de las constelaciones familiares, es lo que les voy a transmitir ahora. Cuando entramos o para entrar a un cierto nivel de contacto con lo profundo, necesitamos ir atravesando como ciertas capitas, como ciertas vallas, eh, simplemente niveles que necesitan un tiempo de digestión también, que necesitan un tiempo para ser elaborados desde el darse cuenta. Las capitas que más obstruyen ese contacto con nuestro corazón son las emociones que hemos ido reprimiendo a lo largo de nuestra vida. Una emoción secundaria nace para tapar una emoción primaria. Las emociones primarias tienen ciertas características. Son profundas, duran poco, tienen que ver con un profundo amor, un amor primario, una profunda tristeza por la pérdida de alguien. El enojo puede ser primario también. La característica de este tipo de emociones es que son poco visibles, es decir, no tienen que ver con el drama. Si estoy hablando, por ejemplo, de una tristeza primaria, esa tristeza primaria me deja sin fuerzas, una sensación de desgano, generalmente me lleva a una conexión con algo más grande, a una conexión más perceptiva, intuitiva. Dura poco, se va, a lo sumo unos días, una semana. Una tristeza secundaria puede ser un llanto desmedido, un drama desmedido, y yo puedo decir estoy triste. Sin embargo, esa tristeza está tapando algo. A su vez, cuando no vivimos la tristeza primaria, difícilmente podemos abrirnos a vivir una alegría o abrirnos a disfrutar. Por eso, desgajando en este camino hacia nuestro corazón esas capitas que obstruyen, puedo volver a restablecer el contacto. Ese contacto requiere que nos dispongamos a mirar de frente aquellas situaciones por las que no lloramos en su momento,
aquellas situaciones que no nos permitimos vivir en determinado momento. Un organismo vivo, una célula, cualquier ser viviente, nosotros mismos, toma lo que necesita de un contexto mayor, de un contexto más grande, de su ambiente. Detecta esa necesidad y va hacia el ambiente a buscar el recurso para satisfacer esa necesidad. Cuando como organismos vivos satisfacemos esa necesidad, entramos nuevamente en la calma. Entonces, por ejemplo, siento sed, me doy cuenta de que es sed, necesito agua, tomo un vaso con agua, bebo, calma la sed y yo entro en una nueva etapa de reposo. Como organismos vivos, desde que surge el estímulo de la necesidad hasta que esa necesidad se satisface, hay todo un camino que puede ir interrumpiéndose, impidiéndonos ese nuevo momento de reposo. El primer paso por el que atravesamos como organismos vivos hacia el contacto con ese recurso se da a través del sentir. Es decir, siento una incomodidad en la boca, siento una incomodidad en el cuerpo que me indica que tengo frío, siento algo en el estómago que me indica que tengo hambre quizás, siento un dolor de cabeza, siento tristeza, siento angustia. Lo que dispara la energía de movimiento del organismo vivo hacia tomar el recurso del contexto y del entorno es el sentir. Si nosotros tenemos obstruido nuestro sentir, va a ser muy difícil detectar cuál es nuestra verdadera necesidad. Y vamos a confundir reconocimiento con vida, por ejemplo. Vamos a confundir reconocimiento con amor. Vamos a confundir ese amor de pareja con la necesidad de caricias. Confundimos las necesidades. Confundimos el hambre con la ansiedad. Se torna todo muy turbio. Ese contacto y el restablecimiento del contacto con nuestro corazón tiene que ver primero con depurar y limpiar ese sentir y volver a contactarnos con ese sentir más puro, que no significa la sensibilidad al nivel del drama, no, es un sentir sereno, es un sentir calmo. El mecanismo que nos obstruye y nos separa de ese sentir se llama represión. Esa represión es la que actúa cuando, en este caso, un ser humano no se ve con los recursos suficientes para poder gestionar eso que está viendo o viviendo. Esa represión generalmente se instala hasta los 5 años. Lo que les estoy narrando es el principio del ciclo de la experiencia desde la terapia Gestalt. Esa represión es funcional a nuestra supervivencia. Es decir, que sin darnos cuenta, algo, nuestro inconsciente, nuestra alma, fue evitándonos el contacto con eso que quizás en un determinado momento me produjo mucho dolor. Y al detectar nuestra falta de recursos para poder tramitar ese dolor, creó esa represión. Entonces dijo un no a ese sentir. No llores, no pidas, no preguntes, no seas vos mismo, no digas lo que necesitas, no mires para ahí, no vivas. Cuando somos grandes y a medida que vamos creciendo, esa represión se mantiene. Alguien me dijo por ahí que sintió como un vacío, como un calambre, como una desensibilización de la zona. Entonces, poco a poco y lentamente,
podemos ir haciendo que esas capas, que esa obstrucción pueda ir cesando su fuerza, porque ya no es funcional a nosotros. Es decir, cada uno de nosotros, los que estamos presentes, que somos más de 100, bienvenidos, qué regalo tan grande, que estemos trabajando esto en este momento, tantas personas. Desde nuestra edad podemos madurar los recursos internos para que desde dentro hacia afuera, esas capas que fueron recubriendo esas sensaciones más profundas puedan cesar su influencia. Al decir que sí, estoy enviando un estímulo físico que produce una reacción física de nuestras células de apertura. La célula naturalmente tiene un movimiento de expansión ante la vida y tiene un movimiento de contracción ante la muerte o algo que es un peligro. Ante el no, cada una de nuestras células se cierra y ante el sí, cada una de nuestras células se abre, dando lugar a vivir plenamente lo que es. Y si le damos espacio a ese sentimiento, aunque nos parezca extraño, aunque creamos que es malo, pero en realidad no lo es, pasa poco tiempo y se retira. Sin embargo, si nosotros cerramos ese movimiento con ese no, y una emoción tras otra emoción se van cerrando, van creando capas muy difíciles de remover, y el producto final es que perdemos todo contacto con eso invisible, perdemos todo contacto con nuestra intuición, con esa fuerza más grande que puede estar guiándonos, que puede enviarnos señales. Entonces vamos a hacer, ¿quieren que hagamos otro ejercicio? Este es simple, muy simple, simplemente para que ustedes observen cómo funciona a nivel físico. Bien, con el torso sentados como estamos cada uno, simplemente internamente, no hace falta que lo verbalicemos, decimos un no, es decir, no. Ante cada imagen que venga, no. Es más, podemos utilizar un conflicto que esté sucediendo en este momento en la vida de cada uno de nosotros. Si es que encuentran algún conflicto, podemos trabajar con él. Entonces ponemos ese conflicto delante y le decimos que no. Nos permitimos sentir ese no, nos permitimos sentir ese rechazo. Puede ser algo muy suave, no hace falta, por favor, que sea algo difícil o duro. Algo simple. Por ejemplo, sufrí un robo, no. Fui al banco y no pude hacer los trámites, le digo no a eso. Es decir, me permito sentir ese no. Observo mi cuerpo, es decir, me observo holísticamente. Cuerpo, emoción, desde mi lenguaje, cómo estoy. Solo observo, sin ningún tipo de juicio. Estoy observando, aprendiendo. Bien. Inhalo grande, exhalo, aflojo los hombros y ahora, sobre esa misma situación, un sí. Y simplemente estamos experimentando, que es la única manera que tiene un ser humano de aprender y de nutrirse a través de la experiencia. Entonces estamos experimentando. Ante esa misma situación, esa persona, esta sensación mía, cualquiera sea la cuestión, sí, simplemente experimentamos qué sucede en mi cuerpo, en mi cabeza, cuando digo sí. Inclusive puedo decir sí
a mi propia resistencia. Es decir, me doy cuenta que me estoy resistiendo, sí. Me doy cuenta que esto no me gusta, sí. Y observo qué cambia en el cuerpo. ¿Qué sucede con ese sí? Solo observo. Permanezco observando ahí un instante. Inhalo grande, aflojo. ¿Cómo les fue con esta experiencia? ¿Qué percibieron ahora? ¿Cómo les fue con ese decirle sí, quizás a esa tristeza, con decirle sí, quizás a esa compresión, con decirle sí a ese enojo, con decirle sí a eso que está sucediendo en este momento, aunque no lo entendamos? Alivia, libera. Con el sí me sentí mucho mejor, dice Silvia, más suelta, aliviada, más alegría y el corazón se expandió. Mariana, el no dolor de cuerpo, con el sí mucho aire. Con el no sentí más incomodidad, con el sí sentí alivio, dice Argelia. Bien. Catalina, me dejó de doler la garganta. Bien. Lina, abierta. Juan, con el no había tensión, con el sí sonrisa. Dice Sonia, con el no mis hombros se caen, con el sí suben. Elizabeth, el cuerpo más relajado y una sonrisa. Con el no mi cuerpo se endurecía, con el sí flexibilidad, alivio. Bien. Con el no me molestó la garganta, en el sí me relajé. Bien, Dina dice, con el sí se me abren los caminos, ¿sí? El sí abre el mundo de posibilidades. Juan José Vargas dice, con el no, no cierro mucho el peso en los hombros, y sí, lo contrario. En enero pinté un cuadro titulado A todo que sí. Abrí los ojos y estaba al frente. El cuerpo es más liviano. Bien. Mariela, con el no, dolor de piernas y una puntada en el corazón. Con el sí me relajé. El sí me permitió verlo todo. Gerardo, al decir sí a la situación, mi cuerpo seguía sin tolerarlo y salía el no detrás. Y al decir sí a mi resistencia apareció el alivio. Bien, Gerardo, de eso se trata. Claro que sí. Fabiana, con el no se me cerró la garganta y con el sí vino la calma como una entrega. Bien. ¿Por qué aparece tanto la garganta? ¿Por qué aparece tanto la garganta? Porque es el canal desde mi corazón hacia mi centro de la visión y mi conexión con algo más grande. Está mi expresión, la expresión de quién soy. Y si mi corazón está cerrado, la expresión de quién soy también. Por eso se libera con ese sí. Por eso se libera con ese sí. No se trata de entrar a un mundo de fantasía. Se trata de reconocer lo que está sucediendo. Y es el mayor poder que puede tener un ser humano. El poder reconocer que no estoy pudiendo con la situación, el reconocer que aún estoy trabado, trabada con ese enojo y en esa tristeza. Lo que nos lleva a la desconexión es decir no a lo que está sucediendo en nuestro paisaje interno. Es decir, a que no estoy molesto o a que no estoy enojado o triste o angustiado, cuando en realidad esa energía se está procesando en mi interior. Y yo le estoy poniendo tapas todo el tiempo. Una persona en su estado adulto, es decir, en su estado de discernimiento, puede observar el movimiento de sus emociones, las implicancias, las consecuencias, a dónde me lleva, a dónde me conduce y también al propio origen, si es que le digo que sí. Hace mucho tiempo sentía un miedo inmenso a tener una conversación. Sentí ese miedo como golpeaba mi pecho. Sentía una agitación inmensa solamente al pensar en la idea de tener una conversación. Hasta que un día decidí a seguir el hilo de ese miedo, meterme en él, no huirle,
tampoco rechazarlo o exigirme que no debía sentirlo. Entonces simplemente lo seguí. ¿Hacia dónde me llevaba esa sensación? ¿Hacia quién? ¿Hacia quiénes? ¿Hacia qué momento de mi vida? ¿Hacia qué necesidad? Y me encontré con una pequeña que necesitaba en algún momento una caricia. Y tenía miedo de que mamá no volviera ese día. Cuando pude hacer contacto con ese origen, el miedo que tenía o que sentía sobre esa conversación se me aclaró. Era miedo a perder a alguien a quien amaba profundamente. Entonces, ¿qué sucedería en cada uno de nosotros? ¿Qué sucedería si en lugar de rechazar eso que nos sucede, nos decidiéramos a enfrentarlo? No a confrontarlo, sino a enfrentarlo, a ponernos de frente a esa situación. ¿Qué sucedería? Seguramente se desvanecería, porque comprenderíamos que eso pasó hace tiempo y que no corresponde a la realidad. Que hoy somos adultos y tenemos los recursos necesarios para poder transitar las situaciones como se presentan y las consecuencias de nuestras decisiones también. Entonces, ¿quisieran hacer otro ejercicio? Bien, vamos por ahí entonces. Vamos por ahí. Genial. Ya que tengo vuestro permiso, cerramos los ojos nuevamente. Inhalamos profundo. Y voy a buscar en mi interior aquella sensación, aquel sentir que rechazo de mí, cualquiera sea, celos, miedos, envidias, terror, hasta amor, ternura, alegría, dejo que aparezca. Tampoco es que mi inconsciente necesite tanto de mí. Lo va a traer esa información. ¿A qué sentir mío le digo que no? Me imagino que lo veo, lo descubro, como quien descubre un tesoro al abrir la caja de Pandora. Esa sensación me lleva por un camino que decido seguir. Lo sigo con curiosidad, con asombro y hasta con una sonrisa. Con la curiosidad de los niños. ¿A quién desea mostrarme esa emoción? ¿Quién necesita ser incluido en mi corazón? ¿A qué momento de mi vida me lleva? Me dejo guiar hasta ese origen. Observo qué se necesitaba en ese origen, qué era necesario. Era necesario un abrazo, una sonrisa, incluir, reconocimiento,
recogimiento. ¿Qué se necesitaba en esa situación? E imagino el recurso para entregarlo a ese momento. Elijo un color para ese recurso, el color que más les guste, y baño la escena con ese color. Sonrío mientras llevo adelante la tarea. Estoy reparando. Estoy abriéndome a la reconciliación de algo que estuvo separado mucho tiempo del amor. Y a la vez que sonrío y lleno de ese color la situación, retorno a mi tiempo por ese camino, llenándolo también de ese color que elegí. Hasta volver nuevamente a la silla donde estoy. Inhalar profundo, sonriendo mi corazón. Llenando mi corazón con esa sonrisa, bañándolo de ese color. Y puedo decirle a mi corazón, todo quedó en el pasado. Elijo mi conexión presente. Y si esas memorias retornan, volveré a dejarlas en su lugar, al lugar donde pertenecen, al pasado. Y vuelvo a mi lugar presente. Y puedo llevar las manos a mi corazón, percibiendo su expansión, llevando mucho aire allí. Continúo llenándolo de ese color. Dándome la bienvenida. Y así en ese estado me miro a mí mismo o a mí misma delante de mí, como si estuviera en un espejo. Y a esa imagen que aparece, le digo que sí. Recibo en mi corazón lo más sabio de mí. Me recibo y estaré atento, atenta a todo aquello que pueda estar cerrando mi corazón. Inhalo grande, exhalo. Una vez más, inhalo grande, exhalo, con una sonrisa. Otra vez, eso. Al tiempo de cada uno, donde cada uno esté, va abriendo sus ojos. Y van percibiendo cómo están, qué posibilidades se abrieron a partir de este ejercicio, cómo va estando cada uno, qué sería posible a partir de ahora, a dónde, cómo está su poder personal en este momento. Ahí los voy leyendo. Recuerden
poner el mensaje para todos los panelistas y participantes, así sus compañeros también pueden leerlo. Acá Susana se dio cuenta que necesitaba cobijo. Siento alegría, ganas de reírme a carcajadas. Fue liberador, me dice María. Con mucha fuerza, dice Elizabeth. Sentí mucho calor. En el proceso de reparar encontré que necesitaba paciencia. Bien. Liliana, mejor, siento paz. Bien, le fue bien entonces con el ejercicio. Es maravilloso como ese sí, aunque no sepamos a qué o a quién, puede reprogramar toda nuestra vida presente. Y si sostenemos la práctica, podemos abrirnos a un mundo de posibilidades. Si nosotros seguimos cerrando nuestro corazón, lo que va a suceder es que vamos a convertir nuestro presente y nuestro futuro en una proyección de ese pasado, es decir, probabilidad. Es probable que me suceda lo mismo que hace tiempo. Sin embargo, si me decido a desbloquear el corazón, a trabajar en mi interior con ese sí, con responsabilidad, con amor, en lugar de un mundo de probabilidades, se despliega ante mí un mundo de posibilidades. Entonces sí, me voy a encontrar con necesidades de ese niño, con necesidades de reconocimiento, de ser visto, de ser mirado, de una caricia. Entonces me voy a ir dando cuenta de qué mecanismos yo fui diseñando a lo largo de la vida para asegurarme tener ese falso recurso. Darme cuenta que hoy ya no existe esa necesidad de reconocimiento, de aceptación, que ya puedo reconocerme a mí mismo, aceptarme, y eso por resonancia sucede en el mundo externo. Ahí es donde empieza a haber esa sensación de paz, que seguramente voy y vuelvo de ahí, de esa sensación, seguramente es intermitente. Sin embargo, ya está siendo posible para nosotros destrabar a través de movimientos internos tan simples y muy profundos, destrabar situaciones que nos impiden que ese canal tan puro y limpio de comunicación, que es nuestro corazón, se encuentre libre, ¿no? Liberado. Entonces, bueno, acá sigo leyendo. Se siente mucha liberación, me dice Juan José. Analina, fue un sí al destino de mi madre, todo se tiñó de rosa, costó mucho la sonrisa, pero el retorno fue con ella en mi rostro, muy aliviador. Bueno, Analina, me encanta. Bueno, gente querida, se nos fue el tiempo, se nos fue la hora. Entonces eh, me permito hacer una despedida distinta. Vamos a imaginar, somos 100 personas en este momento, vamos a imaginar que cada uno de nosotros tiene en su mano una flor. No es cualquier flor, es nuestra flor preferida. Cada uno de nosotros tiene en su mano su flor preferida. Pero esa flor tiene una particularidad. Está en una maceta, tiene tierra, tiene vida, puede seguir creciendo. La verdad que amo mucho esa flor. Me gusta, tiene el color que prefiero, el aroma que prefiero, la forma que prefiero. Entonces imagino que entrego esa macetita con esa flor a alguien del círculo. Y alguien a su vez
me entrega también su flor. Me observo entregando esa flor. Me imagino que quien la recibe se alegra porque le estoy dando algo de mí, le estoy dando algo que amo. Y no solamente algo que amo, sino que puede seguir creciendo. Y a la vez que suelto y que entrego, alguien me da su flor preferida, también con tierra, también con un lugar que le va a permitir seguir creciendo en mis manos. Y así la vida crece, dando y tomando, en permanente y continuo crecimiento, dando y tomando. En este gran círculo no hay pérdidas. Nadie se quedó sin su flor, de diferentes colores, aromas, formas. Cada uno de nosotros tiene en sus manos algo que puede crecer. Imagino este gran círculo lleno de sonrisas, aromas, colores. Una vida grande transcurriendo en este momento de mucho aprendizaje que nos va a permitir a cada uno expandirnos en nuestra capacidad de amar. Porque cualquiera ama a lo fácil y en lo fácil, pero no cualquiera ama y sostiene el amor en lo difícil. Muchas gracias a cada uno por haberse conectado esta hora, por habernos permitido compartir esta conversación, este intercambio de experiencias, para que nuestro corazón, momento a momento, sea más puro, más limpio, más abierto a la vida. Abrazo inmenso a cada uno. Gracias. Recibo sus mensajes. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Buen descanso. Que tengan un hermoso y reparador descanso. Gracias.